¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble. Y no se trata de un gran conquistador o un líder famoso, sino de una ciudad entera fundada por héroes olvidados. Vamos a conocer la historia de El Vigía, en Venezuela, una ciudad que nació, literalmente, del sudor y el esfuerzo de un grupo de personas anónimas. Y aquí está la clave de todo, esta frase. Los personajes colectivos. Esto es el corazón de nuestro relato. No se refiere a una sola persona, sino a los cientos de trabajadores del ferrocarril cuyos nombres, se han perdido en la historia. Pero su legado, como un solo cuerpo, dio vida a una ciudad. Son ellos los verdaderos protagonistas. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Por el misterio central de todo esto. ¿Quiénes eran realmente estas personas? Estos fundadores que trabajaron totalmente en la sombra. Esa es la gran pregunta que nos guía. La historia oficial, pues, casi siempre pasa por alto a la gente común. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando esa gente es la que literalmente construye una ciudad desde cero? Entonces, para que quede súper claro, cuando hablamos de personajes colectivos, nos referimos a este grupo tan diverso y sí, anónimo. La clave aquí es el poder del grupo sobre el individuo. No fue la hazaña de un solo héroe, sino de una fuerza laboral unida por un mismo objetivo. Y bueno, ¿cuál era ese objetivo? Pues como suele ocurrir en la historia, la respuesta está en la economía y en la idea de progreso. El nacimiento del Vigía no fue ninguna casualidad, fue el resultado de un proyecto de infraestructura súper ambicioso para la época. El gran motor detrás de todo esto era la necesidad de conectar el piedemonte andino con el lago de Maracaibo. ¿Y para qué? Para poder exportar los tesoros de la región, el café y el cacao. Se necesitaba una vía, una arteria para llevar toda esa riqueza al mundo. Y esa vía iba a ser el ferrocarril. Ahora fíjense en la composición de este equipo. Por un lado estaba la pericia extranjera de la Compañía Francesa de Ferrocarriles Venezolanos, con sus ingenieros y técnicos. Pero la fuerza bruta, el músculo, los que abrieron el camino eran locales, peones, jornaleros y macheteros venezolanos. Una colaboración internacional bastante interesante. Pasemos ahora al núcleo emocional de la historia, porque construir ese ferrocarril no fue para nada fácil. Estos trabajadores se enfrentaron a desafíos que hoy nos parecerían casi de película. Fue una verdadera batalla contra la naturaleza. Primero que nada, la enfermedad. En plena selva tropical, el paludismo, o sea, la malaria, era una amenaza constante. Una fiebre que te debilita, a menudo mortal, que estaba ahí, como una sombra, en cada jornada de trabajo. Luego estaba el agua. El poderoso río Chama no perdonaba. Sus crecidas eran tan fuertes que a menudo destruían por completo los tramos de rieles que tanto esfuerzo había costado poner. Era un ciclo súper frustrante de construir y reconstruir. Y por último, la propia selva. Tratemos de imaginar la tarea de abrirse paso a través de una jungla virgen, armado solo con machetes. Era un trabajo físico agotador, de avanzar metro a metro, bajo un calor y una humedad implacables. Pero bueno, después de tanta lucha, viene el triunfo. Esta parte celebra el momento en que todo ese esfuerzo por fin dio sus frutos y culminó no solo en una línea de tren, sino en el nacimiento de una nueva comunidad. Y aquí está, la fecha clave, el punto que lo cambió todo. El 28 de julio de 1892, la primera locomotora completó oficialmente su recorrido. Ese día no solo se inauguró un ferrocarril, ese día oficialmente nació la ciudad de El Vigía. Y en el corazón simbólico de esa nueva comunidad crecía un frondoso árbol de tamarindo. Se convirtió en el centro de todo. Era el lugar donde los trabajadores descansaban, se reunían, compartían. Fue, por así decirlo, el primer punto de encuentro de una ciudad que crecía orgánicamente a su alrededor. Y para terminar, conectemos los puntos. ¿Cuál fue el resultado final de todo ese sacrificio? Vamos a ver cómo el esfuerzo de estos pioneros anónimos transformó para siempre este rincón del mundo. El cambio es impresionante. Lo que antes era solo un remoto punto de vigilancia en medio de la selva se convirtió, gracias al ferrocarril, en una aldea comercial vibrante, un centro neurálgico para el transbordo de mercancías. La transformación fue total. Y así llegamos a la conclusión.
Aunque no conozcamos sus nombres, la historia reconoce a estos trabajadores del ferrocarril como los verdaderos pioneros. Son ellos, como colectivo, los que merecen el crédito de haber fundado El Vigía. La historia de El Vigía es local, pero su mensaje es universal. Nos obliga a pensar, ¿cuántas de las ciudades, caminos y naciones que damos por sentadas fueron construidas por héroes anónimos cuyo trabajo ha sido olvidado? Es algo en lo que, sin duda, vale la pena reflexionar.